Hay alguien más conectado. ¿Me escuchan bien o hace falta que me conecte con el teléfono? Se escucha bien. Bueno, si sigue entrando gente, cosa que no creo, entro por el teléfono. El tema que tendríamos que hablar hoy es el de la sociedad en comandita por acciones. No, profe, se escucha La mal. sociedad en comandita por acciones. Ok, dame un segundito entonces. Bueno. Ahora deberían escucharme bien. Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora dónde pongo esto. Bueno, les decía, hoy tendríamos que ver la sociedad en comandita por acciones. El aviso parroquial previo. Este es el último tema que van a ver conmigo. Después vamos a ver si organizamos alguna clase de repaso y de sacar dudas en general, más allá de la del viernes, que sería para evacuar consultas sobre sociedad en comandita por acciones. Con la convocatoria de hoy, creo que el viernes no va a haber nadie acá, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Después vamos a ver si hay totalizador y el recuperatorio que tenemos pendiente. Y después creo que con Roberto tampoco van a tener más clases, así que clases, esta es la última. Y como lo único que nos queda por dar es en comandita por acciones, creo que va a ser relativamente rápido. Y como somos pocos, va a ser más rápido todavía. Así que arranquemos. La sociedad en comandita por acciones está regulada en la Ley de Sociedades en el artículo 315 y de ahí en adelante. El artículo 15 nos dice que en esta sociedad, en este tipo societario, él o los socios comanditados responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. Y él o los socios comanditarios limitan su responsabilidad al capital que suscriben. Hasta acá casi que ninguna diferencia con lo que es la sociedad en comandita simple. Pero el 315 agrega: solo los aportes de los socios comanditarios se representan por acciones. Y acá está lo diferencial de la encomandita simple con la encomandita por acción. Les decía, la regulación empieza en el 315, termina en el 324. El 315 es el que caracteriza a la sociedad y el 316 dice que las sociedades en comanditas por acciones están sujetas a las normas de la sociedad anónima, salvo disposición en contrario de esta sección. Ahora, en la misma sección que las regula, establece la ley que supletoriamente se aplican las normas que regulan a la sociedad en comandita simple. Entonces, expresamente vamos a tener dos remisiones. A la encomandita por acciones, dice el 316, se le van a aplicar las normas de la sociedad anónima. Y, excepcionalmente, las de la encomandita simple. Si se acuerdan algo vagamente de la sociedad encomandita simple, van a recordar que en parte la regulación de la encomandita simple remite a la sociedad colectiva. Entonces, ahí ya la remisión es complicada. Lo único complicado que tiene la sociedad en comandita por acciones son las remisiones normativas, las desviaciones que tenemos en la ley para ver cómo se regula. La regulación en sí es sencilla y, como ya vimos, colectiva, en comandita simple y anónima, van a ver que
en sí es sencillo. Pero tengan en cuenta ese sistema de remisiones, que es lo complejo que tiene la regulación de la sociedad en comandita por acción. En la clasificación típica de sociedades entre sociedades de personas o intuito personas y sociedades de capital, por expresa remisión legal, la en comandita por acciones se ubica entre las sociedades de capital, porque es una sociedad por acciones y porque la ley dice expresamente que se le aplican las normas de la sociedad anónima. ¿Cuáles son las características de una sociedad en comandita por acciones? La primera, salta a la vista, tiene dos clases de socios: los comanditados y los comanditarios. La segunda es que la responsabilidad de los socios por las deudas sociales es mixta. Ya lo vimos en el 315 y funciona igual que en la comandita simple. Es una sociedad de capitales, lo dijimos por remisión expresa de la ley a las normas que regulan a la sociedad anónima. Y la última y más clara de las diferencias o características de esta sociedad es que el capital comanditario se divide en acción. Poco podemos agregar sobre que tiene dos clases de socios, son los socios comanditados y los socios comanditarios, con esas características que mencionábamos, que los diferencian, que son básicamente la responsabilidad mixta. Los comanditados responden por las deudas sociales como los socios de la sociedad colectiva, o sea, en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. Los comanditarios limitan su responsabilidad al capital que suscriben, pero acá tengan presente que solo al que suscribe cada uno de ellos. No existe en la ley de sociedades, para la sociedad en comandita por acciones, una norma similar a la que tiene el 150 para la SRL, que habrán mencionado ustedes como garantías extras, que establece la responsabilidad solidaria de los socios por la falta de integración del capital suscripto por los demás socios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Bien. Bueno, y después que es una sociedad de capitales, no requiere mayor explicación porque la razón de ser es que el capital de los socios comanditarios se divide en acciones y que la propia ley dice que se le van a aplicar las reglas de la sociedad anónima, las normas que regulan a la sociedad anónima. ¿Qué otras características tiene que ya no son tipificantes de la sociedad? Bueno, está estructurada sobre la base de órganos diferenciados. La voluntad social se expresa mediante la asamblea, la fiscalización va a ser ejercida ya directamente por los socios o mediante la sindicatura, en el caso que se prevea o que sea de las que, por entrar en las reglas del 299, ¿se acuerdan? Tiene que tener obligatoriamente una sindicatura. Y presenta la particularidad, al igual que la encomandita simple, que los socios comanditarios están excluidos de la administración. Otra característica que tienen es que la encomandita por acciones puede actuar bajo una razón social, o bien puede usar un nombre de fantasía, después vamos a ver, y que el acto constitutivo y sus modificaciones requieren publicación en el boletín oficial. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre la encomandita por acciones y la anónima? Son sutiles. La administración de la sociedad anónima, eso ya lo saben, está a cargo de ¿quién? ¿Quién administra una sociedad anónima? El directorio. Perfecto. Está a cargo de un directorio. Ahora, los directores, ¿se acuerdan? Son designados por periodos que no pueden exceder de 3 años, aunque sí pueden ser reelectos. Pero la ley fija para los directores de la sociedad anónima un máximo en la duración del mandato de 3 años. En la encomandita por acciones, la designación puede ser hecha por cualquier término. La limitación de los 3 años no está. Esa es una de las diferencias que tiene. La otra es que en la sociedad anónima cualquier socio puede ser designado director, mientras que en la encomandita por acciones, ¿quiénes serán los directores? ¿O podrán serlo? Solo los socios comanditados.
porque ya dijimos, los comanditarios están excluidos de la administración. Bueno, y además puede usar una razón social, la encomandita por acción. En cuanto a la Constitución, debe constituirse por instrumento público, no porque lo diga la regulación específica de la encomandita por acciones, sino porque como no dice nada más que estas sociedades se rigen por las reglas que regulan a la sociedad anónima, como la sociedad anónima se constituye por instrumento público, la encomandita por acciones también se tiene que constituir por instrumento público por aplicación del 165, si no me equivoco. En cuanto a la denominación de la encomandita por acciones, la van a encontrar regulada en el artículo 317. El 317 dice que la denominación social se integra, esto es como en todas las sociedades, con la palabra sociedad encomandita por acciones, su abreviatura o la sigla SCA, y que la omisión de la indicación hace responsable solidaria e ilimitadamente al administrador, juntamente con la sociedad, por los actos que realizará en esas condiciones. ¿Sí? Hasta ahí tampoco hay diferencia a la regulación sobre la infracción a la normativa sobre la denominación. Recuerden que ahí el administrador va a ser deudor principal junto con la sociedad, más allá de su responsabilidad subsidiaria como socio por las obligaciones sociales. Y dice el 317 que si la encomandita por acciones actúa bajo una razón social, se aplica el artículo 126. ¿Se acuerdan del 126 de la colectiva? Que decía, tiene que estar, que la razón social se puede conformar con el nombre de algunos o todos los socios, pero si no figura el nombre de socios, tiene que estar el aditamento en compañía y compañía. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, yo me había quedado una duda de ese tema. Tiene que, la razón social puede ser el nombre de los socios o también puede ser, por ejemplo, la matera y de José Gómez. ¿Puede ponerle un nombre que no sea el de los socios? Espera, José Gómez no es socio. Pero, por ejemplo, que habría más socios. No, yo pregunto si José Gómez es socio, en el ejemplo que vos me das. Sí. Tendría que decir y compañía. Ah, ok. Entonces, cuando en los artículos de la ley dice que puede actuar bajo una razón social o no, quiere Sí, decir que puede tener un nombre de fantasía y claro, tiene y si no, y no tiene el nombre de los socios, por ejemplo, se llama La Matera S.A., tiene que actuar escribiendo La Matera S.A. cuando hace un acto. sí, siempre. Y cuando no puede actuar bajo una razón social, que tiene que poner el nombre de los socios que constituyen la denominación de la sociedad. Y Espera. Mirá, ¿cómo es tu nombre? No sé quién está hablando. Luisina, Luisina, la razón social lleva el nombre de los socios. siempre. Sí, de eso se trata la razón social. La denominación es el nombre de fantasía, Ah, ok. ¿sí? La materia sociedad anónima no es una razón social. Ujú. Ese es el nombre de la sociedad. Ahora, cuando el nombre de la sociedad es una razón social, necesariamente lleva el nombre de los socios. Uno, algunos o todos. ¿Sí? Sí, ¿Está entendido? más o menos, pero bueno, no importa. No, sigamos, no hay problema. La razón social es el nombre de los socios y la denominación es el nombre de fantasía. Exacto. Y cuando puede actuar bajo una razón social, o sea, sería el nombre de los socios Sí, y compañía, cuando no incluya a todos los socios. exacto. Y cuando tiene nombre de fantasía, o sea, que puede tener una denominación que no sea la razón social, digamos, por ejemplo, la Matera S.A., con que ponga la Matera S.A., está bien. Exacto. Ah, listo. Ahora Y sí. en general, lo que vas a ver en los actos jurídicos que realizan las sociedades que actúan con una denominación que no es una razón social, porque aparte es un requisito legal. Vos vas a ver que firma, no sé, la matera
SA, va a estar la firma y abajo va a decir presidente del directorio. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Mucho con los cheques, por ejemplo. Si una sociedad anónima liberara un cheque, eso lo vemos a diario en el trabajo judicial, un cheque, el presidente del directorio firma el cheque, que está bien, es quien debe firmarlo, porque es el representante legal de la sociedad. Y se olvidan de poner el sellito que dice La Motera S.A., Juan Pérez, presidente. Sí. Cuando se va a ejecutar ese cheque, no se le puede ejecutar a la sociedad, porque el cheque lo firma Juan Pérez y como no tiene el sello de la sociedad, ese acto cambiario no se le puede imputar a la sociedad. Claro, esto es para diferenciar los actos jurídicos que realiza una persona física de una jurídica, digamos, porque el presidente de un directorio también puede hacer actos por fuera de la sociedad. De hecho, los hace a diario. Claro, Sí. está bien. Bienvenida al fenómeno de la personalidad jurídica. Claro. ¿Sí? Te Sí, vas a encontrar, en el caso del presidente del directorio de una sociedad anónima, te vas a encontrar que una persona puede actuar como vos, como persona física cuando actúa por sí y como persona jurídica, porque la persona jurídica actúa a través del presidente del directorio en sus relaciones con terceros y es físicamente una misma persona, pero tenés dos personas actuando. ¿Sí? sí, sí, lo comprendo. Se me había mezclado el tema de razón social y denominación, Bien. que en algunos casos de la ley decía que podía actuar bajo una razón social o no. Ahí se me había confundido. Claro, cuando la ley te dice puede actuar, lo que te está diciendo es, puede tener una denominación de fantasía, un nombre de fantasía, pero a su vez puede actuar por una razón social. Perfecto, gracias. Bueno, el capital social. Dijimos ya, se aplican las reglas de la sociedad anónima. Entonces, por el artículo 186, que está en la regulación de la sociedad anónima, el capital social debe suscribirse completamente al tiempo de la celebración del acto constitutivo. Y el contrato, además, debe establecer el monto del capital comanditado y el del capital comanditario, ¿sí? Y el porcentaje de las respectivas integraciones. Esto es, cuánto del capital es comanditado, cuánto es comanditario. En cuanto a los aportes, acuérdense que en la parte general, en el artículo 39, la ley nos dice que en las SRL y en las sociedades por acciones, el aporte tiene que consistir en una obligación de dar en propiedad bienes determinados susceptibles de ejecución forzada. Como el 39 dice en la SRL y en las sociedades por acciones, y el 316 nos dice que esta es una sociedad por acciones, porque le aplican las normas de la sociedad anónima, esa regla se aplica a la sociedad en comandita por acciones fatalmente, inexorablemente, se aplica. La ley es tajante en eso. En el caso de que los aportes sean en dinero, también rigen las normas que regulan a los aportes en dinero para las sociedades anónimas. ¿Sí? ¿Se acuerdan en cuanto a la integración mínima y la posibilidad de diferir una parte del aporte? Como mínimo, el 25% se tiene que integrar al momento de la suscripción y el plazo máximo, en caso de que se difiriera el 75% restante o alguna otra parte restante, es de 2 años. Eso lo recuerdan. Bien. Eso en cuanto al capital comanditario. El capital comanditado es similar, por no decir idéntico, al de las sociedades de personas. Las fracciones de capital que corresponden a los socios comanditados se denominan partes de interés. Las partes de interés tienen las características que ya vimos. Pueden ser desiguales, no se pueden representar en títulos. Los socios comanditados tienen que suscribir íntegramente sus partes de interés en el acto constitutivo y tienen que integrarlas conforme lo establece el 187, porque aunque sean comanditados,
esta parte de la regulación de la sociedad anónima también se aplica a los comanditados. Ahora, en cuanto a la cesión de la parte de interés de los socios comanditados, acá hay una diferencia interesante. El artículo 323 dice que la cesión de la parte de los comanditados requiere la conformidad de la Asamblea según el 244. ¿Sí? Acuérdense que los comanditados en la encomandita simple se regían por las normas de la colectiva, y la colectiva decía que la transmisión de una parte, que toda decisión que implique la modificación del contrato social, incluso la transmisión de la calidad de socio a un tercero, se requería el acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario. Para la transmisión de las partes de interés de los comanditados es distinto, no es la unanimidad, salvo pacto en contrario, sino las mayorías del 244. El 244 lo vieron cuando vieron Sociedad Anónima, y si lo recuerdan, tiene varios supuestos. En el caso de la transmisión de la calidad de socio para los socios comanditados en la encomandita por acciones, entendemos que la remisión del 323 es al párrafo cuarto del 244. ¿Por qué? Porque dada la responsabilidad que tienen los socios comanditados, que es ilimitada y solidaria, se entiende que es la mayoría más calificada. ¿Se acuerdan cuáles son las mayorías del 244? Las del párrafo que entendemos se aplican, todos entienden que se aplican, es la del párrafo cuarto, es la de la mayoría de las acciones con derecho a voto, no la mayoría del capital presente, es una mayoría calificada, es del total de las acciones. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo funciona la remisión o quieren que lo vuelva a decir? Sí, se entiende, profe. Perfecto. Bueno, la cesión de la parte de interés del comanditado también tiene que inscribirse en la Dirección de Personas Jurídicas o en el GJ, y también se publica porque ya hemos visto hasta el cansancio los efectos de la falta de inscripción de las modificaciones del contrato social y su eventual inoponibilidad a terceros en caso de que no se hubiera inscrito. Y en cuanto al embargo de la parte de interés del socio comanditado, ¿se acuerdan que lo habíamos visto cuando hablamos de la embargabilidad y la ejecutabilidad de la parte de interés en la colectiva y en la encomandita simple? Rige el artículo 57. La parte de interés de los socios puede ser embargada por los acreedores particulares del socio, pero estos no van a poder ejecutarla. El acreedor embargante del socio, el acreedor particular del socio que embargue las partes de interés del socio, va a poder cobrarse únicamente de las utilidades y de la cuota de liquidación, y la consecuencia para la sociedad es que no va a poder prorrogarse la sociedad si antes no se desinteresó al acreedor del socio. En cuanto al capital comanditario, ya dijimos, las partes del capital correspondientes a los comanditarios se representan en acciones. Todas las disposiciones que vieron de la sociedad anónima sobre las acciones se aplican a la encomandita por acciones. Tienen que representarse en títulos nominativos, no endosables, bla, bla. Tienen que cada título ser, bueno, todo lo que han visto sobre los títulos. La transmisión de las acciones es libre, el estatuto ya lo han visto también, puede limitar la transmisibilidad de la acción, pero no puede prohibirla. Se pueden prever diversas clases de acciones con derechos diferentes, pero dentro de cada clase tienen que conferir los mismos derechos, y como son sociedades por acciones, las encomanditas por acciones también tienen que llevar un libro de registro con las formalidades de los libros contables. ¿Está hasta ahí? Más o menos. ¿Se entiende? Voy. El 318 regula la administración de la encomandita por acciones y dice que podrá ser unipersonal, o sea que puede ser pluripersonal, y será ejercida por socios comanditados o terceros. Y la diferencia que mencionábamos antes con la anónima, dice,
quienes durarán en su cargo el tiempo que fije el estatuto, sin las limitaciones del 257, o sea que la duración del mandato de los directores de la encomendita por acciones puede ser superior a los 3 años. Los comanditarios, como dijimos, no pueden intervenir en la administración, ni pueden actuar en representación de la sociedad, y en este caso, si lo hicieran, rigen las normas de la encomendita simple cuando los comanditarios actuaban en representación de la sociedad. Eso estaba en los artículos 136 o 138. Básicamente, si un comanditario actuara en representación de la sociedad, frente a los terceros va a ser responsable solidaria e ilimitadamente junto a la sociedad. Eso ya lo tenemos más que visto. Otra particularidad en relación a la administración y representación, yo no me acuerdo si se los mencioné cuando hablamos en general de administración y representación, suelo hacerlo. La sociedad anónima es el único tipo societario en que la ley de sociedades distingue la función de administración de la de representación. La representación la ejerce el presidente del directorio, mientras que la administración la ejerce el directorio como órgano. Ese es el único tipo societario donde la ley hace esa diferencia. En el resto entendemos que cuando la ley se refiere a administración o representación, lo hace indistintamente. Entonces, cuando la sociedad anónima regula la representación y administración, hace la distinción. Es el único tipo. Para la encomendita por acciones no hay nada semejante, igual que en todos los otros tipos societarios. No se distingue. Entonces, se entiende en la encomendita por acciones, así como en las restantes, salvo en la anónima, que el carácter de administrador de la sociedad lleva íncita la facultad de representación. En cuanto a la forma de designar el representante de la sociedad, o el administrador, ya que es indistinto el nombre que le demos, se va a hacer en asamblea ordinaria por mayoría absoluta de los votos presentes acá, no de los socios con derecho a voto. La designación o la cesación de los administradores tiene que inscribirse, tiene que publicarse en el boletín oficial, si no, la consecuencia es la ya sabida relativa a la inoponibilidad. Y en cuanto a la administración plural, se diferencia de la anónima porque en la anónima, si el órgano es plural, tiene que funcionar como un órgano colegiado. Es decir, las decisiones del directorio se toman por mayoría. En cambio, en la encomendita por acciones no es así. ¿Por qué? Porque el 324 dice que se van a aplicar supletoriamente las normas que rigen a la encomendita simple. ¿Sí? Según los artículos 127 y 128 de la encomendita simple, la administración va a poder ser, en realidad de la colectiva a los que remiten la encomendita simple, la administración va a poder ser conjunta o indistinta y no es necesario que actúe como un órgano colegiado, aunque nada impide que el contrato constitutivo de la sociedad prevea que funcione como un organismo colegiado. En cuanto a las asambleas se integran con socios de las dos categorías, se aplican las normas de las asambleas de las sociedades anónimas. Para el cómputo de los votos hay una norma específica para las partes de interés de los socios comanditarios. ¿Por qué? Porque las partes de interés de los socios comanditarios, ¿se acuerdan que pueden ser de valor desigual? Se consideran divididas en fracciones del mismo valor de las acciones a los fines del voto. Y cualquier parte menor no se considerará, ¿sí? Entonces, imagínense que si cada acción tiene un valor de 10 pesos y un socio tiene partes de interés por 12, a los efectos del voto va a valer como el voto de una acción, que es de 10 pesos, y los otros dos no se consideran. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, es bastante sencillito. En caso de que dijimos que el administrador podía ser socio o no. Si el administrador de la sociedad fuera un socio,
En las asambleas va a tener voz y voto, pero no va a poder votar la elección y remoción del síndico, la gestión de la administración, no va a votar no va a poder participar en las deliberaciones donde se discuta la responsabilidad de los administradores, ni tampoco va a votar cuando se decida la remoción del administrador. Eso es igual que en la norma. En cuanto a las mayorías, en todos los casos, las resoluciones serán tomadas por mayoría absoluta de votos presentes que puedan emitirse, ¿sí? Con la salvedad que ya hicimos en relación a la transmisión de la calidad de los socios comanditados, donde entendemos que por la responsabilidad de los socios, la mayoría que se va a aplicar es la del 244, que expresa la mayoría de las acciones con derecho a voto, no de los presentes, para que la mayoría sea más elevada. Y finalmente, en cuanto a la fiscalización, acuérdense que en las sociedades anónimas se preveía un órgano específico de fiscalización, que era la sindicatura, pero puede la encomandita por acciones prescindir, igual que en los supuestos que puede prescindir la anónima. Esto es cuando no queda encuadrada en los casos del 299. Si está encuadrada en los casos del 299, tiene que tener una sindicatura, si no, puede prescindir de ella. Si hay una sindicatura, los socios no van a poder ejercer su derecho a la información directamente de los administradores. Pero esta regla rige para los socios comanditarios, porque para los comanditados, por la remisión del 324 a las normas de la encomandita simple, a los comanditados se le aplican las normas de la colectiva. Y acuérdense que los socios de la colectiva, por aplicación del 55, que está en la parte general, les está permitido el control individual, el ejercicio individual del derecho de acceso a la información. Esta es toda la sociedad en comandita por acciones. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Nada. No, se entendió bien. Bueno, Luisina sos, ¿verdad? Sí. Yo te puedo usar de conejillo de indias. Yo voy a hacer las preguntas para ver qué se entendió y hay una cosita puntualmente que a mí me interesa que hayan entendido. ¿Sí? Bueno, en algunas partes por ahí no estaba prestando atención 100% porque lo grabo y después lo vuelvo a escuchar y hago un resumen. No importa, no importa. Si hay que repetir, repetimos total. Es todo lo que teníamos que hablar y nos sobra 2 horas. Bueno. Tiene que ver, en general, con la limitación de responsabilidad, en particular lo tratamos ahora. Esto viene a cuenta que en las mesas de exámenes de la semana pasada me di cuenta que no tienen muy claro qué significa la limitación de la responsabilidad. Entonces yo quiero saber si eso está entendido. Bueno. Cuando uno dice que los socios comanditarios limitan la responsabilidad, ¿cuál es el límite de esa responsabilidad? Hablamos siempre de la responsabilidad por las deudas sociales. ¿Cuál es el límite de esa responsabilidad? De los aportes que se obligaron a integrar. Bien, los aportes que se obligaron a integrar. ¿Cómo se llama los aportes que un socio se obliga a integrar? Del capital suscripto. Perfecto. Entonces, el límite de la responsabilidad del socio, cuando hay responsabilidad limitada, por supuesto, es el capital suscripto. ¿Ok? Bien. Sí, sí. Vamos a poner un ejemplo. Una sociedad en comandita por acciones, vamos a conformarla vos y yo. Yo soy el socio comanditado, así que yo tengo responsabilidad ilimitada, conmigo no hay problema. Yo voy a tener que pagar todo lo que deba a la sociedad. Vos tenés responsabilidad limitada. ¿Ok? Ok. Ok. Al capital suscripto. Ahora, si vos aportaste un inmueble en propiedad, porque sos una socia que limita la responsabilidad, vos tenés que aportar obligaciones de dar en propiedad bienes susceptibles de ejecución forzada. Vos aportaste un inmueble, ¿ok?
Bien. La sociedad se endeuda por 10 millones de pesos. ¿Sí? Sí. No paga la deuda. El acreedor demanda a la sociedad y la sociedad no le puede pagar. No tiene bienes, el inmueble que vos habías aportado lo vendió. No, listo, no puede pagar. ¿A quién le va a reclamar el acreedor? Al socio comanditado. Perfecto. ¿A vos te puede reclamar algo? No. Perfecto. Ahora vamos a cambiar el ejemplo. Vos que seguís siendo la socia comanditaria, en vez de aportar bienes, aportaste dinero. ¿Ok? Sí. Y como en una comandita por acciones se aplican las normas de la anónima, incluso en materia de aportes, vos podés, al momento de la suscripción, integrar el mínimo, 25%, y diferir la integración del saldo hasta un plazo máximo de 2 años. ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Ok? Bueno, yo hice mis aportes y vos aportaste 10 millones de pesos. Suscribiste 10 millones, de los cuales integraste 2 millones y medio, que es el mínimo al momento de la suscripción, y diferiste al plazo máximo, la bicicleta a full. 2 años, los otros 7 millones y medio, ¿de acuerdo? Sí. El mismo caso. La sociedad se endeuda, no paga, el acreedor le reclama a la sociedad no hay chance de que le pague con nada. Sería como remite a las normas de la sociedad colectiva, entonces debe, o sea, no es el socio comanditario, no. ¿Quién es el que no aportó? Yo, que soy el comanditario. Claro, ahí tenemos una cuestión terminológica. No puede haber socio que no aportó. Vos, El que no vos, aportó el dinero, digamos. vos suscribiste acciones por 10 millones de pesos, integraste el mínimo, 2 millones y medio, y diferiste a 2 años los otros 7 millones y medio. ¿Sí? Por la falta de integración van a ser responsables. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Cuánto te puede reclamar el acreedor de la sociedad? A vos. 7,5 millones. Perfecto. ¿Queda claro eso? Claro, hasta ese límite, por la falta de integración del otro socio. Ahora, si vos hubieras integrado 5, no, por la falta de integración tuya, no del otro socio. Acá no hay solidaridad entre los socios. Ajá. No se da el supuesto del 150 de la SRL. Ah, ¿Sí? Acá cada uno responde por lo que no integró uno. En la SRL todos responden por lo que tienen pendiente de integración los demás. bien. ¿Ok? ¿Entiende cómo funciona la limitación de responsabilidad? Sí, sí, hasta lo que no integró, que Hasta sería, luego. que sería el Exacto, capital por el que se obligó a formar la sociedad. exacto. Una vez que la integración está completa, ya los acreedores de la sociedad no le pueden reclamar al socio. O sea, el acreedor sabe muy bien que cuando contrata con una sociedad, mira el capital y ahí es donde por ahí mira para ver si puede cobrarse o no la deuda que le va a dar al... No, Exacto. se supone que miran el capital sí, el capital que tiene, el capital social. Exacto. Mira, el capital social, y ya sabemos, además del capital social, te van a pedir los balances porque normalmente el capital social queda desactualizado. Claro. Bueno, ¿hay alguna duda? No tengo nada más que decirles de la encomandita por acciones. No, de mi parte no. Por ahí a mí se me confunde el tema de solidaridad y subsidiario. Ok, vamos con eso. Subsidiario quiere decir que primero es responsable la sociedad por las deudas sociales Exacto. y después el socio subsidiariamente responde en los casos en que es ilimitada. Eh, responde por las... No. Espera que me estás mezclando la harina con el pan rallado. Y no.
Cuando ves en la parte general o en derecho privado, creo que lo ven ustedes, yo hace mucho que no doy derecho privado, las obligaciones, ven la clasificación de las obligaciones. En lo que nos interesa en el derecho societario, vos tenés obligados principales y obligados subsidiarios. Obligados simplemente mancomunados o solidarios. Y después tenés la responsabilidad limitada e ilimitada. En materia de derecho societario, siempre el deudor principal es la sociedad. Los socios, cuando responden por las deudas de la sociedad, lo hacen como deudores subsidiarios, ¿sí? Salvo en los casos, esos que mencionábamos, por ejemplo, cuando el representante actúa en infracción a las normas sobre la razón social, ¿sí? Ahí deja de ser deudor subsidiario y va a ser deudor principal junto con la sociedad. Pero si no, siempre que el socio responde por las deudas sociales, responde como deudor subsidiario. Entonces tiene eso que decíamos, se llama beneficio de excusión. La defensa que vos vas a plantear en el juicio, cuando el acreedor de la sociedad te quiera cobrar siendo vos deudora subsidiaria de las obligaciones sociales, es el beneficio de excusión. Entonces, primero, señor acreedor, cóbrele a la sociedad. Si la sociedad no le paga o no tiene con qué pagarle, recién ahí venga y cóbreme a mí. ¿Sí? Eso es la subsidiariedad. Y solidaridad es que respondo, por ejemplo, si yo aporté 5 millones, o sea que le pueden reclamar a todos los socios y yo por ahí respondo por la deuda total y después, bueno, puedo repetir a los otros socios que me devuelvan lo que yo devolví. Exacto. Eso, ok. Miralo de los dos lados. Del lado del acreedor, cuando hay solidaridad, el acreedor le puede reclamar el total de la deuda a todos los deudores solidarios. ¿Sí? Y de hecho, lo hacen así. Si fuera una sociedad colectiva con 5 socios y la sociedad debe 10 millones y no los paga, el acreedor le va a reclamar a todos los 10 millones. ¿Sí? Y después va a ver a quién le cobra. Pero el juicio se lo va a hacer a todos y a todos le va a reclamar el total de la deuda. ¿Sí? Por ahí le paga uno el total y después repite, por ahí lo pagan dos y entre los dos van y repiten contra los demás. Pero visto del lado del acreedor, cuando los deudores son solidarios, el acreedor le va a reclamar el total de la deuda a todos los deudores solidarios. Visto del lado del deudor, el deudor está obligado a pagar la totalidad de la deuda. ¿Y cómo se decide quién paga de todos los que le hicieron el juicio? De todos los... Bien, en general no hay una decisión. Nada impide que se pongan de acuerdo los deudores solidarios y digan, che, vamos a pagar esto. ¿Cuánto podés poner vos? ¿Cuánto podés? En general no se decide. Lo que hace el acreedor es embargar a los que son solventes y empieza a rematar. Ah, ok. Yo te embargo como acreedor de la colectiva a vos, a Agostina que está por acá y a Usuario Unnova. Sí, una vez que yo rematé al primero y me cobré los 10 millones, ya está, ya cobré, no puedo seguir contra el resto. Ahora, si yo te embargué a vos, te rematé, cobré 5 y me faltan 5, después voy a rematar lo que le haya embargado a Agostina y después lo que haya, no me acuerdo el nombre. Asegura embargando a todos, digamos, para asegurarse que va a cobrar. Ahí no te escucho, perdóname, pero hizo ruido el micrófono. Que se asegura reclamándole a todos para que los embarguen, digamos, y poder ir cobrando. Exacto, sí. Esa es la ventaja de tener deudores solidarios. Claro. ¿Vos viste alguna vez o leíste alguna vez un contrato de alquiler? Sí. Bueno, normalmente en la relación locativa, en el alquiler, el inquilino es el deudor principal y después el garante es deudor subsidiario. Eso sería la lógica, ¿sí? Entonces, primero le cobran al inquilino, si el inquilino no paga, van y le cobran al garante, ¿sí? Sí. Ahora, ¿qué pasa? En todos los contratos, desde que yo leo contratos de alquiler, se aclara que el garante se obliga como deudor, y le ponen un chorro así de cosas redundantes,
no quiero decir al divino botón, decía mi abuela. Deudor principal, solidario, liso y llano, y qué sé yo. Entonces, ¿qué hacen? Dejan sin efecto en el contrato la subsidiariedad y el garante lo firma y se transforma en deudor solidario, pero además de solidario principal. Entonces ya no tiene el beneficio de ejecución. Entonces, el dueño puede reclamarle directamente al garante sin necesidad de reclamarle el pago al inquilino. ¿Sí? Claro, no tiene que hacer un juicio, esperar y después hacer otro. Exacto, que en realidad eso ya lo vimos cuando hablábamos de la responsabilidad subsidiaria y cómo funcionaba. No es que vos haces un juicio, esperás y haces el otro. Haces el juicio y a los deudores solidarios, que son subsidiarios, los citás como terceros. Porque acordate que la ley de sociedades, ahora vuelvo al derecho societario, te dice que la sentencia dictada contra la sociedad hace cosa juzgada contra los que son responsables ilimitadamente por las deudas sociales. ¿Te acordás de eso? Sí. Perfecto. Entonces, en el mismo juicio lo que se hace es citarlos como terceros para que vengan a hacer valer sus derechos al juicio si tuvieran algún derecho que hacer valer. Estamos. Ahora entiendo. Sí, estas confusiones pasan con la virtualidad porque no nos vemos las caras y no nos soltamos a conversar. Por ahí cuando uno está en clases presenciales ve la cara de duda y dice, che, mira, ¿entendiste esto? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Funciona así, funciona, ¿no? Sí, sí, sí. No es lo mismo. Está bueno sacarse las dudas ahora, porque cuando te querés sacar las dudas en el final, no hay problema, la sacamos la duda, pero ya no lo sabías cuando lo dudabas. Claro. Entonces sacamos la duda, funciona como una clase y reprobaste el final. Y la semana pasada me pasó eso. Me decían que el socio de la anónima que había integrado los aportes por 1.000.000 tenía responsabilidad por 1.000.000 una vez que ya lo había integrado. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo no entendiste esto? Sí, sí. Porque por ahí en la ley no es lo mismo leerlo que te lo expliquen con palabras de alguien que ya está en el tema del Es- derecho. Esa es la idea de que estemos nosotros. Claro, Si no, sería lean la ley y serán contadores. claro, no es fácil interpretarlas por ahí algunas palabras. Exacto. Bueno, ¿qué más? Nos sobra tiempo. Tenemos, creo que 2 horas más para conversar. Bien. ¿El final es oral, profe? El final es oral. Sí, Bueno. el final es oral. Eh, no nervios en el final. No nervios. Estudien con el espejo, háblenle, acostúmbrense a la terminología societaria. Ayuda un montón. No quiere decir que si no te acordás cómo se llama la defensa del deudor subsidiario y no te acordás del derecho de exclusión, no vas a aprobar. Pero si hablas del derecho de exclusión, ya es otra cosa. Decís, mira, no solo lo sabe, sino que maneja los términos. Eso ayuda. Bueno, si no les queda nada más, por mí terminamos. Si quieren hablar, es más, si quieren hablar de otro tipo societario, de alguna otra duda que yo les pueda sacar, cuenten conmigo. Bueno, eso fue todo entonces. Eh, nos veremos el viernes, si va alguien a la clase de consulta, y si no, vamos a ver si armamos alguna otra para que despejen dudas antes del final. De lo contrario, la idea es que queda la clase del recuperatorio para los que les haya ido mal en el parcial y del totalizador para los que no hayan regularizado hasta ahora. Bueno, muchas gracias a los tres y nos vemos la próxima.
o en el final. Chao, hasta luego.